puntos específicos para alerta, búsqueda y localización de personas. ¿Qué te dice todo esto en el momento que está México actualmente? Gracias. Mira, lo primero es que se ha insistido que cualquier reforma tiene que contar con las familias. Y vemos nuevamente, de manera desafortunada, cómo se lanzan una serie de propuestas sin escuchar al Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos, a las familias, al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas que han hecho reformas y propuestas puntuales de reforma y a las organizaciones que acompañamos a las víctimas. Creo que ese es el primer planteamiento que hay que hacer. No se puede proponer reformas, por ejemplo, de modificar la ley, sin saber si estas son prioritarias o no. Y lo que observamos es que no apuntan al problema estructural, que es el problema de la impunidad. Precisamente hablabas tú, Carmen, de manera muy acertada del Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y en México, desafortunadamente, desde el caso que tú conoces muy bien, que es el caso Radilla, en adelante, hacia la década de los 70, en la denominada Guerra Sucia, y al día de hoy hay una impunidad lacerante en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Se ha planteado una serie de medidas, pero tú dices no se va al centro de del corazón del asunto, que es la impunidad. Pero a ver, están planteando activar mecanismos, por ejemplo, de la CURP, que es la cédula de registro poblacional en México, que se pretende convertir en una cédula de identidad nacional con fotografía y con huella. Detente en esta parte, que es uno de los anuncios que están generando más polémica en este momento para México. ¿Qué te dice este anuncio, por ejemplo? Nos parece positivo que se propongan una serie de procesos de identificación. Sin embargo, la ley establece ya estos mecanismos de identificación en el sentido de tener la capacidad por parte de las registradurías, por parte de las instancias de gobierno que hacen este tipo de actividades para poder identificar a las personas. Sin embargo, el tema de la desaparición no tiene que ver con este tipo de metodologías. Ayudaría a prevenir algunos actos de desaparición, pero yo pregunto, ¿los migrantes que están en México tienen CURP? ¿Algunas víctimas campesinas tienen CURP? Hay un problema importante de registros que no va a resolver frente a algunos sectores esta situación. Ayuda, aporta a la discusión, pero más deja de lado un grupo o grupos importantes que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, habría que abrir la discusión al respecto a efecto de verlo como una medida positiva para prevenir las desapariciones. Pero ¿qué hacemos con los 120.000 casos actuales que están viviéndose y las 54.000 personas no identificadas que están en los centros forenses? Creo que hacia allí es donde se debe apuntar la discusión. ¿A dónde nos tendría que llevar? ¿A dónde de trascendencia nos tendría que llevar todo esto? Mira, Carmen, hemos señalado ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas que estamos frente a una situación que se denomina crímenes de lesa humanidad. Se caracteriza por la existencia de patrones sistemáticos y generalizados de desapariciones. Y creemos que el Estado mexicano debe pedir apoyo de la Asamblea General, precisamente hoy en el Día del Derecho a la Verdad, donde lo que se hace es destacar la existencia de estos patrones sistemáticos y generalizados. Y segundo, hay varias carpetas abiertas en la Corte Penal Internacional contra personas que han cometido en México crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes sistemáticos y generalizados. Hay que impulsar esas carpetas de investigación para que el Estado mexicano abra la posibilidad de una intervención de un organismo internacional como la Corte Penal Internacional. ¿Este tipo de apoyo debería pedir México ante la Asamblea General de la ONU? ¿Sí? La Convención de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, de la cual México es firmante, lo establece en el artículo 34 y 35, donde dice que cuando existe un patrón sistemático y una situación de gravedad, el comité puede enviar a la Asamblea General una situación a efectos de que la Asamblea General analice y proponga alternativas, dentro de las cuales está la cooperación con los estados que sufren estas pandemias y situaciones terribles. Pero para que eso ocurra, la representación del Estado mexicano debe solicitarlo. Se tendría que reconocer, y no se ha dicho, que estamos frente a una situación generalizada y sistemática de desapariciones que se denomina en el derecho penal crímenes de lesa humanidad.